Acordaos que a partir de 1957 Franco remodela el gobierno, deja atrás a Falange y da entrada a una serie de miembros católicos, sobre todo los del Opus Dei, y empezamos a hablar del segundo franquismo, que es la época de crecimiento económico. Después de la crisis de los años 40 y las presiones de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, van a obligar a remodelar el gobierno en el 57 y van a entrar miembros del Opus Dei, que llamamos tecnócratas. Son ministros como Navarro Rubio, Alberto Ullastres y sobre todo López Rodó, que es el más destacado, que es el de la Secretaría General Técnica y que crea en 1957 la Oficina de Coordinación y Programación Económica, la OCIPE, que va a impulsar importantes reformas. Durante el bienio que va entre el 57 y el 59, el gobierno va a intentar modernizar un poco la economía, sobre todo sacarla de la autarquía e integrarla en el mercado internacional. Con este objetivo va a fijar medidas como un cambio único de la peseta, una reforma tributaria para mejorar el cobro de impuestos y equilibrar gastos e ingresos, un nuevo marco favorable a la inversión extranjera y, sobre todo, actualizar las relaciones laborales, que estaban marcadas por las leyes fundamentales. Estas actuaciones van a facilitar el ingreso de España en la Organización Europea de Cooperación Económica, la OECE, en el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Estas instituciones internacionales lo que van a hacer es ayudar a España, apoyar sus políticas, dirigirlas y dar ayuda financiera y técnica. En julio de 1959 se crea el Plan de Estabilización, que tiene como nombre el Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica. Este importante plan va a cambiar las directrices económicas españolas, poniendo fin definitivamente a la autarquía y comenzando otra vez la liberalización económica y el camino hacia el capitalismo y el librecambismo. Esta línea económica va a seguir hasta 1973, que se produce la crisis económica del petróleo a nivel mundial y va a afectar mucho a España. Este plan va a establecer medidas para lograr la estabilidad económica, la integración dentro del capitalismo europeo y el equilibrio en la balanza comercial de ingresos y gastos. Entre las medidas fiscales podemos encontrar limitar el crédito privado, suprimir las subvenciones fiscales a las empresas públicas, elevar los tipos de interés, reducir el gasto público, aumentar los impuestos, congelar los salarios, rebajar la tasa de inflación. Y en cuanto a medidas comerciales, para favorecer inversiones extranjeras e importaciones de mercancías, se devalúa la peseta y se fija un cambio único con el dólar para igualar la peseta a monedas extranjeras. A corto plazo empeoran las condiciones de vida porque se congelan los salarios, se cierran empresas, aumentan los impuestos y se produce una cierta inflación. Los efectos de estas políticas se van a apreciar a medio y largo plazo con la contención de la inflación porque va a aumentar el empleo a largo plazo. Van a aumentar sobre todo las exportaciones industriales cuando lleguen inversiones extranjeras y va a haber un mayor equilibrio en la balanza de pagos. Todas estas medidas van a favorecer la expansión durante los 60 con los 25 años de paz en 1964. Esos 25 años desde el final de la guerra van a intentar demostrar con la propaganda que España está creciendo, se está desarrollando y se está igualando al resto de países del mundo. Se va a presentar a Franco como un ejemplo de salvador económico de España, como garante de un futuro próspero, ordenado y sobre todo pacífico. Han pasado 25 años desde el final de la guerra, 25 años en los que ha primado la miseria de posguerra del pueblo español, pero el gobierno sigue utilizando la guerra civil como una justificación de su existencia y de su control del poder. La comparación en 1964 de ese momento con el final de la guerra está justificado por cuanto muestra una clara evolución y una clara mejoría en la calidad de vida, aunque realmente ha pasado un cuarto de siglo de pobreza extrema del pueblo español. Dentro de esta política de estabilización se va a crear la Comisaría del Plan de Desarrollo en el 62. Dirigida por el ya mencionado antes López Rodó. Esta comisaría va a desarrollar 3 planes de desarrollo económico y social, sobre todo enfocados en la industria. Estos planes de desarrollo tienen como objetivo crear una serie de polos de desarrollo, unos polos que orientaban una serie de zonas concretas al desarrollo industrial con una rama industrial muy concreta. Los polos de desarrollo solo se van a implantar en zonas con una relativa seguridad económica y una larga tradición industrial, donde saben que va a funcionar, que son el País Vasco, Valencia, Madrid, Cataluña. Son zonas que ya tenían una industria previa.
Otros polos de desarrollo se van a abandonar conjuntamente con los proyectos menos viables, con lo que van a aumentar los desequilibrios regionales en industria, algo que arrastramos hasta nuestros días. Desde 1959 van a aumentar las inversiones públicas en vivienda, electrificación, carreteras, ferrocarril, lo que va a mejorar las condiciones de vida, pero no va a solucionar los problemas del país, principalmente porque la red de carreteras y la red ferroviaria que se va a crear es una red centralista, que todo tiene que pasar por Madrid, y la lentitud en crear esa red de comunicación va a dificultar la vertebración de un mercado nacional. Aquí tenéis los principales polos de desarrollo y ya veis que el centro está muy abandonado. Hay muchos desequilibrios regionales. Bueno, a partir de los 60, y yendo al apartado del crecimiento económico y social, se va a producir el llamado milagro español. Se va a triplicar la renta, el Producto Interior Bruto, o PIB, va a llegar al 7%, y la renta per cápita se va a duplicar. ¿Por qué ocurre esto? Se van a contener los salarios, la competitividad de los productos va a mejorar su calidad. La mejora en la productividad y el uso de nuevas tecnologías en esta productividad. La transformación de la agricultura, además, va a proporcionar mano de obra abundante porque la mecanización del campo va a hacer que no haya trabajo para todos. Y esa mano de obra sobrante se va a ir a las zonas industriales y turísticas porque hay mejores salarios y porque hay perspectivas laborales. Además, se produce la creación de medianas y pequeñas empresas y llegadas de multinacionales exteriores. La estabilidad económica y este crecimiento y gran desarrollo van a depender de una serie de factores. De las exportaciones, por la expansión del entorno europeo, por la modernización tecnológica y la inversión extranjera, por el dinero que envían los emigrantes que se van y, sobre todo, por el turismo. España es un país que depende del turismo económicamente. Y ahí tenéis a Paco Martínez Soria, icono de la cultura popular de los 60, con su película El turismo es un gran invento. En cuanto a población, todo este crecimiento económico va a favorecer el baby boom de los 60. Las familias de los 60 son familias que tienen 6, 7, 8, 9 hijos, porque toda esta mejora económica afecta a la población y a su calidad de vida. Las familias se pueden permitir tener tantos hijos y la mejor esperanza de vida hace que pasemos de 30,5 millones en 1960 a más de 35,5 en 1975. Para entender este baby boom hay que tener en cuenta también la mentalidad de la época. Es una mentalidad con un gran arraigo en la tradición y la religión, lo que permite este gran aumento de la natalidad. El desarrollo desigual va a favorecer el trasvase de mano de obra rural a la industria y los servicios. Un éxodo rural como no se desarrolla la España rural o la España interior. La gente va a emigrar a las ciudades en busca de un trabajo mejor. El problema es que la industria y los servicios no van a poder absorber tanta mano de obra y se va a producir una emigración exterior. La gente se va a ir a otros países, sobre todo Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Latinoamérica. En 1957 se crea el Instituto Nacional de Emigración para controlar toda esta emigración y se promulga la Ley de Ordenación del Emigrante en 1962. Con el tiempo, una serie de emigrantes, casi 3/4 partes, vuelve a España mientras que otros van a echar raíces en los países de acogida y se van a quedar ahí. Los partidos políticos en el exilio, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los sindicatos van a influir en este colectivo que en contacto con las ideas democráticas europeas van a volver a España siendo un referente antifranquista. Han visto la política del resto de países y vuelven aquí y ven el atraso político y social de España. Este movimiento migratorio influye en el desarrollo urbanístico, porque hacia 1970 un 66% de la población española va a vivir en núcleos urbanos. Este aumento de población de las ciudades va a hacer que se necesiten más viviendas, que se dinamice el sector de la construcción, que va a ganar mucho. Y van a crecer mucho las ciudades, pero de una manera descontrolada. Van a surgir barrios dormitorio en el extrarradio de las ciudades con viviendas que se construyen demasiado deprisa, con materiales de escasa calidad. Así que en 1957 se va a crear el Ministerio de la Vivienda, que no va a solucionar estos problemas en realidad, pero sí va a favorecer la construcción de viviendas de protección social. El movimiento migratorio va a modificar la distribución geográfica de la población y va a alterar las relaciones sociales por la separación de las familias, el desarraigo y los nuevos hábitos de vida. Este cambio va a afectar mucho al ámbito rural.
que va a acelerar el proceso de modernización y mecanización de la agricultura, la concentración parcelaria y el aumento de las explotaciones agrarias familiares. Este cambio de una economía agraria a otra industrial y de servicios tan rápido va a afectar a la estructura social. Ya no hay un concepto tan claro de clases sociales, clase alta, clase baja, porque se va a crear una burguesía urbana muy influyente y se va a extender mucho la clase media, y se generaliza el concepto de clase media alta y clase media baja. Va a aumentar sobre todo el número de funcionarios y de profesiones liberales. Ante esto, el movimiento obrero se va a hacer más reivindicativo frente a las empresas y el sistema político. También es verdad que en esta época hay un poco más de libertad que en los años 40 y 50, lo que proporciona un marco y un contexto para ello. La España rural va a dejar paso a una España urbana más abierta, más plural, más libre, y las ciudades se van a convertir en lugares de oportunidad donde empezar una nueva vida. Este desarrollo económico va a hacer que la sociedad mejore. Se va a ampliar la cobertura de la seguridad social, se va a aumentar la población escolarizada y se va a reducir el analfabetismo, que seguía en niveles muy altos. La Ley General de Educación de 1970 va a ampliar la escolarización obligatoria hasta los 14 años. Pero estamos hablando del 70 ya. Ha pasado mucho tiempo desde las leyes educativas de la República que intentaban reducir el analfabetismo. Con el aumento del empleo y de los salarios van a cambiar las costumbres y la mentalidad de los españoles, sobre todo porque dentro de que la mujer va a estar subordinada y marginada dentro de la sociedad, estos años 60 y 70 van a dar paso a una mujer más formada e independiente, que va a empezar poco a poco a incorporarse al mundo laboral, aunque en realidad en 1970 no va a llegar ni al 20% de la población activa. Va a haber unos comportamientos morales diferentes con una alimentación mejor, el abandono progresivo de la presencia de la religión en todos los ámbitos y comportamientos de la vida cotidiana. Va a aumentar la demanda de bienes de consumo y es el momento en el que los hogares van a entrar en ese consumismo frenético que se había dado en los años 20 en Estados Unidos, con productos estrella y emblemáticos como el Seat 600 dentro del sector automovilístico, con otros también como el 5000 o el Renault 4, con el televisor, con los electrodomésticos. Los medios de comunicación se llenan en este momento de anuncios y de propaganda con personajes famosos para fomentar este consumismo. Además, son importantes las asociaciones vecinales amparadas por la Ley de Asociaciones del 64, que van a tener un gran protagonismo reivindicativo ante el régimen. Y con esto terminamos el epígrafe dedicado a la sociedad y la economía del franquismo.